Bueno, ya llegamos a a la sexta parte de este tema, la purificación del santuario celestial uno. En la lección número 18, lección 18, continuaremos con este tema. Y habíamos llegado hasta la lección número 11 y finalizando la parte 5, yo dije que había mucho que comprender, había mucho que entender antes de responder la pregunta número 12. Y en realidad hay una parte histórica que está involucrada y es muy importante. Por esa razón vamos a dar aquí una pausita, la música muy bonita, ese tema es muy bonito y vamos a hacer una oración. Ay, Señor mío y Dios mío, Creador de todas las cosas, está haciendo mucho frío, Señor. Caliéntame y calienta nuestros corazones con el amor de Cristo. Sabemos, Señor, que en la vida eterna no sentiremos frío ni calor. Ay, Señor, ayúdanos a llegar allá. Ayúdanos a llegar al cielo. Y el objetivo de estos videos es contribuir, Señor, contigo, que el amor de Jesús fluya a través de este siervo para aumentar la cosecha de almas para tu reino. Es tan importante esto, es de consecuencias eternas, que una vez más suplico tu ayuda para hacer esta oración y para continuar este tema. Si hay manchas en nuestras manos, en nuestro corazón, te pedimos perdón y purifícanos en la sangre de Jesús de todo pecado. Y si hay presentes espíritus malos aquí o allá donde me están viendo, porque Jesús nos dio poder y autoridad sobre todos los espíritus inmundos, incluyendo, Señor, a su líder, a todos los hijos de Dios, quiero decir. En el nombre de Jesús les digo a estos espíritus malos que Jehová les reprenda y que salgan de este lugar en el nombre de Jesús. Y que salgan de los lugares donde me están viendo en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder y su sangre tiene poder. Someto, Señor, a tu Espíritu Santo mis pensamientos, mi imaginación, mis declaraciones, mi lengua, mis cuerdas vocales, mis neuronas, mi voluntad. Habla, Señor, a través de tu Hijo, para tu gloria, para tu honra, y ayúdame, Señor, a recordar de la manera más fiel, por lo menos resumidamente, la parte histórica tan importante antes de responder esta lección número 12. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Está haciendo mucho frío. Hay mucho frío. Y estoy dando continuación a esta sexta parte de la lección 17 a las 10 de la mañana y 27 minutos de este día sábado 21 de marzo del año 2020. A esta hora nosotros estaríamos en nuestras iglesias. Cuando digo nosotros me refiero a los adventistas del séptimo día. Uy, qué frío.
pero aquí en Fresno, Tolima, Colombia. Bueno, y antes que se me olvide, si quieres entrar en contacto conmigo, aquí tienes mi celular, puedes dar una pausa y copias mi correo o mi celular para que entres en contacto conmigo. Y aquí en Fresno fue necesario, la alcaldía fue necesario que acatara una orden del gobernador, el gobernador de todo el departamento. En algunos países departamento se llama provincia y en otros, como en Brasil, se le llaman estados. Bueno, el departamento tiene una orden de toque de queda. Toque de queda es una forma de cuarentena y va durante todo este sábado y mañana domingo y el lunes, que es un día festivo, es un día feriado. Pues bien, aprovechando el tiempo, pues no hay mucho que hacer porque no podemos salir de nuestros hogares, pues por causa de este asunto, ¿no? Del coronavirus. Estamos en el desarrollo, en la incubación aquí en Colombia. Estamos en el proceso de la incubación de este virus y se espera que explote un mayor número de víctimas de esta pandemia. Pero nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte es Jesús. Pues bien, habíamos dicho de la pregunta número 11 que las 70 semanas que están cortadas de los 2300 años, en realidad esas 70 semanas en realidad serían 490 años, porque 70 por 7 da 490. Pero si fueran solamente días, sería 490 días. Pero ya vimos el principio bíblico de día por año y también vimos dos textos de la Biblia donde literalmente se habla de las semanas proféticas, por llamarlo de alguna manera. Es una expresión que el Señor llama semanas de años. Y comprobamos que en realidad, siendo el equivalente de 70 semanas a 490 días, 490 días en profecía cronológica bíblica serían 490 años. Bueno, siendo así, queremos recordar, voy a mostrar aquí, aquí en el celular, estoy filmando en un celular, el texto de Daniel, capítulo 9. Esta versión es la Reina Valera, que usa la palabra, a ver cuál es la palabra que usa, en el versículo 24 usa la palabra determinadas, pero la palabra correcta es cortadas. Y aquí está, mira, versículo 24. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. En realidad Dios le estaba diciendo a Daniel que le estaba dando 490 años de plazo a la nación de Israel para que escogiera arrepentirse, regresar a Dios, salir de la apostasía, reconciliarse con Dios, para que continuara siendo el pueblo verdadero de Dios. Pero ellos desaprovecharon muy mal, desaprovecharon completamente estos 490 años. Y de hecho vamos a estudiar más adelante que lo último que ellos hicieron al finalizar los 490 años, siendo que los teólogos sabían, vamos a decirlo así,
los sacerdotes, teólogos de la época, que la Biblia nos dice que también Dios los llamaba y los consideraba pastores, siendo que ellos sabían que estaban en la época en que se estaban terminando esos 490 años, no quisieron creer que Jesús era el ungido, era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y en agradecimiento a Dios por haberles dado 490 años de gracia, de tiempo, para que arreglaran las cosas con Él, lo que hicieron fue crucificar a su Hijo y lo mataron. Fue una conspiración diabólica y de allí en adelante comenzaron a perseguir y a matar a los discípulos de la nueva iglesia cristiana. Y a pesar de que esos 490 años se acabaron en el año 34 de la era cristiana, el Señor aún esperó 36 años más para permitir la destrucción de Jerusalén, la destrucción completa del templo, que fue no solamente destruido, sino también quemado, y alrededor de Jerusalén, de las murallas, eran kilómetros y kilómetros con miles y miles y miles de judíos crucificados por los romanos. Se calcula Flavio Josefo y otro, bueno, especialmente Flavio Josefo, que era el gobernador de Jerusalén en la época del sitio del Imperio Romano y que escribió la parte histórica porque él se rindió, se entregó a los romanos para salvar su vida y fue un intercesor que Dios levantó, por cierto, para que los judíos también se entregaran y evitaran la destrucción de la ciudad y la dispersión de la nación judía y la destrucción del templo. Bueno, él calcula que tal vez más de 1 millón de judíos deben haber muerto en esa masacre, en esa matanza, ya que los judíos no se quisieron rendir, siendo que los romanos ya tenían la victoria ganada y tenían todo en sus manos. Eso fue espantoso. Pero ¿qué habían dicho los judíos? Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y después de la destrucción del templo de la ciudad, vino la dispersión de los sobrevivientes judíos por todo el mundo. Literalmente Israel fue borrado del mapa. No hubo nación de Israel hasta 1848, hasta 1948, perdón por el error, 100 años, me iba equivocando en 100 años, porque después de la Segunda Guerra Mundial, después del holocausto de los judíos que ocasionó Adolfo Hitler, Führer, que asesinó a más de 6,5 millones de judíos, la Organización de las Naciones Unidas, que fue creada por los jesuitas a través de la masonería, es algo terrible. Bueno, algún día estudiaremos sobre esto y tú lo puedes buscar en internet. Bueno, esta institución que tiene su sede en Nueva York, en la avenida Lexington, en Nueva York, y yo caminé por allí, por esa calle, y vi el edificio. Esta organización determinó darle un pedacito de tierra en el mismo lugar donde antes estaba la nación de los judíos, darle un pedacito de tierra a los judíos sobrevivientes del holocausto. Y para hacerlo ellos tenían que hacer la guerra contra los que allí estaban viviendo hacía más de 18 siglos. Y bueno, eso es algo tremendo, es algo espantoso. Y ellos habían dicho, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué asunto tan terrible. Pues bien, este texto que acabamos de leer aquí, de que el Señor les había dado 490 años de plazo de gracia, se terminó en el año 34, ya vamos a hacer las cuentas matemáticas,
gracias a la información bíblica, pero hay una parte histórica que tiene que ver con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y yo había declarado en la parte 5 que la explicación de Daniel 8:14, te lo voy a mostrar aquí, Daniel 8:14, que dice, Daniel 8:14, a ver si lo localizamos allí. Opa, es en el otro lado. Bueno, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Que cuando yo estudié la explicación que me dio aquel misionero de 1,5 metros de estatura allá en medio del Amazonas hace 40 años, y vi que era todo muy obvio, muy verdadero, porque el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá de la doctrina, o sea, de la enseñanza, si proviene de Dios. Y yo había pasado por una experiencia muy terrible. De hecho, el Señor no permitió que yo muriese. Es algo muy largo de contar, y estaba sometido a la gracia de Dios, porque Él me salvó la vida. Y estaba tan sumiso, que estaba más que predispuesto realmente a querer hacer la voluntad de Dios. Y el Señor, en su misericordia, a pesar de que estaba decepcionado de las iglesias protestantes, me llevó con este humilde misionero, que era muy pobrecito, y después de estudiar toda la parte bíblica y de considerar la parte histórica, el Espíritu Santo me convenció de que estaban y continúan los adventistas del séptimo día enseñando la verdad, y son la única iglesia en el mundo que enseñan 100% la verdad. Pues bien, resulta que en el año, voy a buscarlo aquí, la parte histórica, resulta que el día 15 de febrero de 1782, en un lugar llamado Pittsfield, en Estados Unidos, resulta que nació un señor en un hogar de la iglesia bautista, nació un señor llamado un señor llamado eh, un señor llamado perdón, que estaba buscando aquí, estaba verificando dónde queda Pittsfield, queda en Massachusetts. El estado de Massachusetts está arriba del estado de Nueva York, por la parte del Océano Atlántico, muy cerquita de Canadá. Allí nació alguien a quien le colocaron sus padres, un niño del sexo masculino, al quien ellos llamaron William, y el apellido es Miller. Y la enciclopedia Wikipedia nos da esta información. William Miller nació en 1782, murió en 1849, fue un predicador laico bautista, militar, campesino y jefe cívico local en Lowhampton, en el este de Nueva York, estudiante de la historia y la profecía bíblica. A partir de sus estudios es considerado como el fundador del movimiento millerita y del movimiento adventista de los años 1830, que fue hasta el año 1844. Pues bien, esto es algo muy importante que debemos comprender,
para tener una mejor contextualización del porqué de la purificación del santuario celestial. Bueno, William Miller había abrazado un movimiento que se llama el movimiento deísta. Y los deístas creían que Dios había, sí, creado el mundo y el universo, pero como un relojero cuando hace un reloj, en la época los relojes eran de cuerda, que le había dado cuerda y había dejado que él andara solito. Entonces el deísmo enseñaba que Dios no interviene en absolutamente nada de la vida de los seres humanos. Y además William Miller también se había involucrado con la masonería. Probablemente él nunca llegó a saber que la masonería fue creada por los jesuitas. Él era militar, es muy larga la parte histórica de su carrera militar, y por un acontecimiento que le reveló, en el cual él debía haber perdido la vida con un grupo de soldados que estaban con él. Él participó en la guerra de independencia contra Inglaterra. Él recapacitó y se reconcilió con Dios y abandonó el deísmo, más tarde abandonó la masonería y regresó a la iglesia bautista. Y él comenzó a estudiar la Biblia desde Génesis 1:1 con la ayuda de una concordancia y con la ayuda de estas notitas que tenemos aquí en el pie de página. Tenemos unas notitas que nos conducen, por ejemplo aquí, esta notita nos conduce a contextualizar un texto de la Biblia con otro lugar de la Biblia. Bueno, con estas ayudas y con mucha oración, y repito, cumpliendo el requisito de los labios de Jesús en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Él se predispuso a hacer la voluntad de Dios de todo corazón, y estudiando la Biblia llegó a Daniel capítulo 8 versículo 14. Pues resulta que Daniel capítulo 8 versículo 14 le llamó muchísimo la atención y él decidió estudiar, porque allí decía que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Ya estaba, perdón por la interrupción, estaba abriendo aquí un detalle que voy a comentar ahorita. Pues bien, y con la información, mucha información que había de la teología de la época, que lamentablemente estaba influenciada por la Iglesia Católica. En el año 1541, Satanás en realidad comenzó desde el año 1834, pero oficialmente fue reconocido en el año 1841 a través de Ignacio de Loyola, que había sido militar. Satanás creó la orden de los jesuitas para destruir el protestantismo. Literalmente para eso, Satanás creó la orden católica de los jesuitas para destruir el protestantismo. Y una de las técnicas, o mejor, la técnica que mejor le ha dado resultados a Satanás para destruir una iglesia es la infiltración de elementos no convertidos, y esto lo hizo con la nación judía, y por ello crucificaron a Jesús los judíos. Entonces él comenzó a infiltrar el protestantismo y lo fue debilitando y lo fue contaminando y lo fue corrompiendo por dentro. Y algunas de las creencias de Miller, de William Miller,
lamentablemente traían los errores de la teología católica, que era enseñada y aún es enseñada por el protestantismo. Pues bien, el principio bíblico del día por año le llevó a comprender que no eran 2300 días literales, sino 2300 años. Y con la ayuda de Daniel capítulo 8 Daniel capítulo 9 y el versículo 25, que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Con esta información, William Miller obtuvo la fecha exacta en que comenzaban los 490 años de gracia para los judíos, y llegó también a la fecha exacta en que comenzarían los 2300 años. ¿Por qué? Porque los 490 años son cortados de los 2300 años. Entonces, teniendo la fecha de inicio de los 490 años, automáticamente tenemos la fecha de inicio de los 2300 años. Y el texto sigue diciendo: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El Mesías es Jesús, mas no por sí. Eso significa que sería víctima de una conspiración. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, aquí está hablando del general Tito, que destruyó Jerusalén y destruyó el templo en el año 70, dice: destruirá la ciudad y el santuario, el templo que había sido reconstruido, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, la mitad de una semana son 3 días y medio. 3 días y medio en profecía son 3 años y medio. La última de las 70 semanas son los últimos 7 años de gracia que Dios le dio a los judíos. Y estos últimos 7 años comenzaron cuando Jesús comenzó su ministerio. Cuando él tenía 3 años y medio predicando, se llegó a la mitad de la semana, y dice aquí que exactamente a la mitad de la semana ya había dicho que se le quitaría la vida al Mesías, y esto a través de una conspiración. Y ahora dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio terrenal, lo que estamos estudiando. El sacrificio que se hacía aquí en este santuario terrenal, en ese altar del sacrificio, cesaría para Dios en primer lugar, porque como los judíos no lo entendieron, para ellos el sacrificio no cesó. Pero ¿cómo haría cesar el sacrificio? Porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, a la mitad de esa semana, a la mitad de los últimos 7 años de los 490 años de gracia que Dios le dio, sería muerto. Aquí dice no por sí, víctima de una conspiración, sería asesinado. Y de esa manera el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, Juan 1:29, habría muerto por los judíos y por ti y por mí, y habría obtenido al resucitar, al morir y resucitar, su derecho de ser tu sacerdote y mi sacerdote. El sacrificio ya no sería más necesario, porque el Cordero de Dios
prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, 4000 años antes, ya habría muerto, y entonces, ¿para qué degollar más animales que simbolizaban al Cordero de Dios? Pues bien, esto se cumplió literalmente a la mitad de esos últimos 7 años. Y si hacemos las cuentas, Jesús murió en el año 30 y medio, y 3 años y medio nos llevan al año 34 después de Cristo, y en el año 34 aconteció lo que leemos aquí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, el apedreamiento de Esteban. ¿De qué manera concluyeron los 490 años los judíos? Con el apedreamiento de Esteban. Aquí en todo el capítulo 17 tenemos el sermón de Esteban, abarca casi todo el capítulo, y finalmente ellos, no queriendo oír más, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En primer lugar está hablando de los miembros del Sanedrín, los mismos que habían condenado a Jesús a la crucifixión. Bueno, y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon a Esteban. Fue el segundo mártir del cristianismo, el primero ya había sido Juan Bautista. Pues bien, y si hasta ahí tenemos 490 años, ¿cuándo entonces terminarían los 2300 años? Ya continuamos, aquí se me fue mucho el tiempo, ya tenemos 32 minutos, ya continuamos en un séptimo segmento. Ya vuelvo.